grupos también de derechos humanos, y la pregunta es si esta decisión, que además el nuevo Código de Procedimientos Penales es el marco en el que opera en la nueva reforma penal aprobada desde 2008, si esta decisión de la Corte tiende a fortalecer las facultades o el poder de las policías para actuar en detrimento de la ciudadanía, o simplemente está tratando de dar margen para que pueda haber mayor eficacia en el combate al crimen. Así, a partir de esta pregunta, se alinean las distintas posturas y hoy vamos a tratar de abordar este dilema. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, y si me acompaña a situar en un reportaje, o a través de un reportaje de contexto, la discusión de hoy, regresamos directamente aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de esta tarde. El Pleno de la Corte avaló por mayoría 3 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante los cuales avala la inspección de personas y sus vehículos por parte de la policía sin orden judicial o ministerial, siempre y cuando exista flagrancia o sospecha razonable de que se está cometiendo un delito. El fallo judicial levantó polémica entre grupos de derechos humanos en el contexto de violencia e impunidad en el país, donde cada vez son más frecuentes los casos de policías en contubernio con el crimen organizado, involucrados incluso en asesinatos o desapariciones de personas. La Corte precisó que la inspección policíaca debe darse en el marco de una investigación criminal, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que las detenciones arbitrarias son una de las principales causas de inconformidad de las personas, pues entre 2007 y 2017 recibieron 10.225 quejas. Las organizaciones de derechos humanos también expresaron su preocupación de que el fallo vulnere derechos fundamentales como el de presunción de la inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libertad personal y el principio de legalidad. En 2014 se expidió el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirve de marco al nuevo sistema de justicia penal. Este establece los derechos y obligaciones de víctimas, acusados, policías, fiscales, peritos y jueces en el sistema acusatorio. La CNDH y el INAI impugnaron varios de sus artículos por ser violatorios a los derechos humanos. ¿Más atribuciones a la policía, menos a los ciudadanos? La Suprema Corte aclaró que la inspección de personas y vehículos sin previa autorización judicial no es al libre albedrío, sino solo cuando se encuentran en el marco de una investigación criminal. Ernesto López Portillo, del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, señaló que a los cuerpos policíacos les dan cada vez más poderes y hay cada vez menos controles. La sospecha razonable no existe en el Código de Procedimientos Penales, no está definida por la propia Corte. Es cierto que la policía necesita un margen de acción. El problema es que una policía en un Estado democrático de derecho debe tener controles diversos, expuso. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de avalar las inspecciones policíacas sin que medie una orden judicial o ministerial es una cuestión de preocupación, considera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH manifestó su preocupación desde el ámbito de los derechos humanos porque, más allá de contribuir a que exista un entorno de mayor seguridad y menor violencia en nuestro país, los preceptos que fueron impugnados sigan propiciando violaciones a derechos y libertades básicas de las personas. Las Fuerzas Armadas no son responsables de la violencia en el país, sino la delincuencia organizada, el tráfico de armas, los jefes policíacos, en nómina del narco y las fuerzas públicas que se vendieron, afirmó el director de Derechos Humanos de la Sedena, general José Carlos Beltrán Benítez. Pues con opiniones encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia, particularmente el ponente Javier Lainez, ha tratado de salir a explicar un poco de qué se trata este fallo que tomaron respecto de 3 artículos impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del nuevo Código de Procedimientos Penales de 2014, que va a permitir o va a avalar el que se hagan inspecciones a personas bajo sospecha. Sospecha es una cuestión que parece bastante ambigua todavía, nos van a tener que explicar con peras y manzanitas, pero que podrán poder averiguar
y inspeccionar a detenidos cuando estén dentro de una investigación criminal. El asunto preocupa a las organizaciones de derechos humanos y preocupa también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a estos grupos porque justo se han producido, como usted sabe, importantes problemas de abusos de autoridades policíacas en detenciones de presuntos criminales o presuntos delincuentes. Estamos por arrancar con este tema y me da mucho gusto, Alfredo Lecona, que estés con nosotros. Él está en dos de las organizaciones que han estado más activas sobre dos leyes importantes, la de Fiscalía que sirva, respecto de los nombramientos en la Procuraduría General de la República, bueno, la nueva Procuraduría, la transformación, la Procuraduría, la nueva Fiscalía General. Correcto. Y estás también en el otro colectivo que se llama Fiscalía Seguridad sin Guerra. Seguridad sin Guerra, que ese más bien fue la impugnación de la Ley de Seguridad Interior. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto está justo en el corazón de la discusión de ambas, me parece. Es correcto. Muchas gracias, Paco Moreno, como todos los jueves. Un placer tenerte aquí. Te veo muy elegante además hoy, te ves fresco, jacarandoso. Don José, ¿Cómo simple y está usted? sencillamente percibí cómo vendría usted hoy y traté de emularlo. Muchas gracias, me siento honrado. Muchas gracias y si quieres le entramos. Me preocupa el fraseo con el que sale la Suprema Corte de Justicia diciendo sí se puede inspeccionar a ciudadanos en la calle o en sus automóviles, a pesar de los derechos de circulación, de libre tránsito, etcétera, cuando se sospeche que existe indicios de conductas criminales. Es correcto. Luego sale el ministro Lainez y dice, Sí. no solamente es una cosa que esté en el aire o que pueda ser una detención sin ton ni son o una inspección, sino que tiene que estar dentro de una investigación criminal. Ayúdanos a plantear la problemática. Porque sí y no. Lo que ha hecho hoy el ministro Lainez, yo también lo escuché en un par de medios de comunicación esta mañana. Seguramente debe haber sido en los medios de imagen. Seguramente, perfecto. Desde luego. No, definitivamente. Perfecto. No, la explicación que ha salido a dar o las explicaciones que ha salido a dar están pintando una realidad que no existe. Una realidad que los 7 ministros que ayer votaron por la constitucionalidad de estos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, les es ajeno. Los ministros parece que están pensando un país que no es el país que estamos viviendo. Nada más y nada menos, hoy mismo, la ONU presenta su informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación de Ayotzinapa y habla de tortura, habla de vejaciones, habla de cosas muy graves que se han dado en el contexto de detenciones, en el caso más representativo, más significativo del sexenio sobre violaciones graves a derechos humanos. Esas acciones de la policía, ese actuar de la policía, si bien es cierto que esto es a un nivel federal, es en un contexto de macrocriminalidad o de unas situaciones o de delitos gravísimos como la desaparición forzada de personas, son situaciones que realmente vemos todos los días en determinados niveles, ¿no? Este sexenio nada más y nada menos empezó el 1 de diciembre con 105 detenciones por las manifestaciones del 1 de diciembre. Cuando la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, detenciones que finalmente fueron declaradas todas inconstitucionales, y ese es el actuar de la policía. Lo que está haciendo hoy la Corte es abriendo la puerta, empezando a abrir una caja de Pandora de un montón de facultades, de poderes que se están ampliando a las fuerzas de seguridad sin que hayan controles. Claro que no es una invención de la Corte lo que sucedió ayer. No, hay que decirlo. Luego, son 3 artículos que estaban ya vigentes en el nuevo Código de Procedimientos Penales Dijeron promulgado en en 2014. ese momento, pues no son 3 artículos. El día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de la Información calificaron y presentaron acciones de inconstitucionalidad contra 12 artículos. En el formato 10.214 y el formato 11.214 son los artículos 132, 147, 148, 153, 135, 242, 249, 251,
266, 268, 355 y 454 del Código de Procedimientos. Tiene razón, lo que pasa es que los primeros que desahogaron respecto de las inspecciones sin necesidad de orden judicial eran 3 y son impugnaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 268. Siguen revisando los otros son el juicio del asunto es el artículo geolocalización, 268 que habla de la inspección a las personas. Y aquí tenemos que verlo desde el punto de vista académico y de jurisprudencia. No podemos basar nosotros una detención en el criterio de un policía. Perdónenme, pero aunque hay grandes personajes dentro de las Fuerzas Armadas y grandes personajes dentro de las policías federales, hay algo que me preocupa, porque dice el artículo textualmente: la policía podrá realizar inspección sobre persona y sus posiciones. ¿Qué policía? ¿La municipal? ¿La estatal? ¿La federal? Eso está muy ambiguo. La policía. Está abierto, son 1.800. Pero les quiero decir algo. ¿Cuántas corporaciones policíacas tenemos? 3.214, porque estás hablando de cada una de las que tienen los municipios alrededor del país, más las que ahora puedes considerar policía por este artículo. Puede ser la policía bancaria, puede ser la policía que así, la fracción comunitaria de Guerrero, ellos entienden que es una policía. Yo me pregunto, como ciudadanos, ¿vamos a estar sometidos al criterio de un policía? Y tendremos que ver otra cosa. Tú pones sobre la mesa el tema relativo al criterio. Puntualmente. Déjame acompañarlo con esto. A ver, si al criterio del policía le dices, tienes derecho a hacer la detención o la inspección, cuando sospeches, en el nuevo Código Penal se define ¿qué se entiende por sospecha o cuál es una situación sospechosa? No lo define. Porque ahí sí yo como policía en una esquina esta persona, ¿qué tiene que hacer para que yo piense que está actuando de una manera sospechosa? Es justo lo que está haciendo Lainez, porque Lainez trata de explicar lo que es la sospecha razonable. ¿Qué es inexplicable? Es inexplicable. La ambigüedad es la carta abierta que tiene. ¿Qué vas a hacer con la apariencia física de alguien? ¿Qué vas a hacer con alguien que tiene una vestimenta que no sea razonable en tu criterio? ¿Qué vas a hacer si encuentras a alguien del pelo largo o si encuentras una persona fina, caballerosa y decente con una AK-47 como Pepe Buendía? ¿Cuál va a ser tu criterio? O como Paco Moreno, yo volteo y lo veo en una esquina siendo yo policía de crucero, y cómo voy a saber que lleva un cargamento de granadas en porque en ese momento maletero. Me volví loco de celos, pero no puede ser ese criterio el que tenga. No puede ser ni por tu apariencia física, ni porque vienes escuchando determinada música. No podemos dejar nuestras garantías de derechos humanos al criterio de una persona. Y termino con esto. Artículo 1 de la Constitución, fracción 3, habla precisamente, fracción 2 y párrafo 3, habla de los derechos humanos. La columna vertebral de la Constitución de este país son los derechos humanos. Con otra, van a ser 3 de 5 ministros de las Cortes. Cuando llegue un amparo a la primera sala, ¿qué van a hacer? Simple y sencillamente lo van a tener que otorgar y van a tener que esperar el criterio internacional para saber si hay algún tratado internacional de derechos humanos específico sobre la materia que permita ese trato de criterio. Y ese criterio es discriminatorio. Y hay un punto que me preocupó mucho, justo yo también escuché las intervenciones del ministro Lainez hoy en varios medios, y él decía, porque el nuevo Código de Procedimientos Penales es el marco de actuación de la reforma penal. Es correcto. Bueno, él decía, respecto de las críticas de que esto puede, de que estos 3 artículos pueden abrir la puerta a la violación de los principios de la reforma penal, por ejemplo, la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica, etcétera. Dice, no hay problema porque si se produce una inspección, digamos, ilegal o arbitraria o abusiva, pues simplemente luego se consignará con el juez de control y se tirará la investigación. A ver, explícame eso. ¿Qué unidad de criterio? ¿Cuál es la unidad de criterio que van a tener si no existe un proceso de convencionalismo entre ellos? ¿Cuál va a ser su criterio? ¿Tú vas a confiar en ese juez que a lo mejor fue de los que compró sus exámenes?
porque por ahí incluso tuvieron que parar algo. Pero incluso suponiendo que funciona la judicatura, o sea, incluso suponiendo que no es una realidad tan Y trágica supongo que sí usted es. que yo mido 1,90 también. Pero suponiendo que funcionara todo esto de manera correcta, el juez no está en la calle verificando lo que está pasando. O sea, esto y eso es a lo que quería llegar hace un momento, esto que sale a explicar el ministro de Leyes, por ejemplo, cuando estás en un estadio y te revisan la bolsa, por ejemplo, cuando vas al teatro o al Auditorio Nacional y te hacen una revisión para ver que no traes nada. O sea, lo llevas a la normalidad. Está hablando de un contexto que no es el contexto general en el que suceden operativos policíacos focalizados incluso a desmovilizar, a criminalizar a ciertos grupos. Bien dicen esta cuestión de la apariencia física. Lo que vimos justo el 1 de diciembre. ¿Te refieres a la de Paco Moreno o la de José? A la apariencia María? física de jóvenes, las personas que... Tu apelación contra la discriminación. Las juventudes que son, Claro. que son muy vulneradas en este país. Y para ser Son más libres específicos, y progresistas. en la capital. O sea, el 1 de diciembre vimos detenciones de personas que aparentemente fue porque tenían rastas o tatuajes o algo por el estilo. ¿En medio de qué? De una investigación, tildados un de delito anarquistas, flagrante ¿no? Sí. de anarquistas. Y luego vino la construcción de este discurso del anarquismo y vinieron las protestas de Ayotzinapa y las acciones policíacas represivas justamente pusieron un problema en la movilización social. Desmovilizaron a la gente que estaba solidarizándose con causas como Ayotzinapa y todo esto al final termina reflejándose en violaciones graves de derechos humanos. A mí me tocó estar en la Seido cuando las detenciones del 8 y 20 de noviembre en el Zócalo capitalino y la policía capitalina ponía a disposición a la unidad de delitos contra la salud en la Seido a personas que ni siquiera estaban en las manifestaciones. Eso en las Alfredo, detenciones. en este Es país que les muchas encontraban no cosas, sé qué, que no sé Kafka qué. las calificaría como costumbristas. Estamos hablando sobre el reciente fallo esta semana de la Suprema Corte de Justicia que avala 3 artículos impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para permitir las inspecciones sin orden judicial cuando se trata de una investigación criminal. Estamos hablando con Alfredo Lecona, Fiscalía Sin Guerra, de este colectivo de organizaciones de derechos humanos y también de seguridad. Estás en las dos, Fiscalía que Sirva y Seguridad Sin Guerra. Me quedé contigo, Paco Moreno, y la verdad es que, a ver, sí hay un dilema, y el dilema, como en casi todo encuentro o colisión de derechos, cuando tú amplías las facultades de la policía es en detrimento de otros derechos, pero hay que decir que sí existe también la demanda de las propias policías, de las propias autoridades policíacas, decir, a ver, necesitamos tener mayores márgenes de actuación para poder ser eficaces frente Doctor, al buen crimen. día. Dime, ¿cómo encontrar ese punto? Primero, Ajá, le agradezco que haya respetado el haberse quedado conmigo. de acuerdo. Es una muestra de lealtad y cuando la lealtad se hace con honor, no raya en la complicidad. Sin Segundo, duda, sin decirle, el quid del asunto es la sospecha razonable, porque solo esta será calificada por un juez de control. ¿Qué va a hacer para un juez de control la sospecha razonable? Pero además, ojo, es a posteriori. ¿Bajo qué criterio? No solamente es a posteriori, porque no habla de la fragancia, sino en qué momento va a haber un criterio o una sospecha razonable cuando estés tú transitando sobre la Sierra de Guerrero y observes a un grupo de presuntos, a tu criterio, delincuentes, en donde en ese momento vas a coaccionar sus derechos humanos, su libertad de tránsito. Pero vámonos hacia el otro lado. ¿En qué momento les vamos a dar nosotros mayores garantías a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos policíacos, para no detenerse por el criterio de un juez, para en ese momento detener a unos delincuentes? ¿Y dónde está? O Es sea, a lo que- a ver, ¿es legítima la demanda de mayores facultades ¿Es para la actuación de las legítima la policías? demanda? ¿Sí o no? Sí. ¿Y hasta dónde? Hasta que exista un criterio, como bien lo dice Alfredo, incluso respaldado por los organismos internacionales, para que por lo menos los ministros tengan un criterio conjunto. Lo que va a pasar es que van a llover amparos sobre la primera sala y va a ser una puerta giratoria para los delincuentes, o peor aún,
vas a desanimar a los policías a cumplir con su deber. Es una cuestión de criterio, de educación y de capacitación. ¿Cómo ves, Alfredo? Capacitación. Capacitación a la obviamente, policía, fuera de dudas. Desde luego. Ajá, Creo que falta esa cultura Claro. de capacitación. La policía o las policías, las corporaciones y las Fuerzas Armadas van a mejorar en medida Claro. en que hagan sus funciones, las funciones constitucionales que les corresponden, de forma pulcra, de forma cada vez más pulcra. Lo dice muy bien Ernesto López Portillo, que es un especialista de primera para estos temas, sobre todo para temas de fortalecimiento de las policías. Cada vez, o sea, es tendencia en el país, se está dando más poderes, se están ampliando los poderes y cada vez están habiendo menos controles. Entonces, si si partimos de que las policías tienen que capacitarse, tienen que retransformarse, reconstruirse, con el acompañamiento de esos controles, de todo tipo de controles, control judicial, control ciudadano, controles de las mismas corporaciones, más se van a ir especializando. A ver, pero y más vamos a tener ya tienes ahí un policías juez de reales, control. científicas. O sea, No, pero justo esa es la función del juez Ese de es el control. quid del asunto. El juez Ese de es el- control Ajá. hoy por hoy califica las detenciones arbitrarias o no arbitrarias, pero también hemos visto mucho de parte del órgano ministerio, de los ministerios públicos, de cómo se falsean, por ejemplo, los partes policíacos que dan constancia Pero de te esas quiero detenciones. interrumpir ahí. Es nada más una cosita, es de verdad necesario revisar hoy lo que presentó la ONU, lo que presentó la Oficina de Alto Comisionado Absolutamente. Dice sobre Derechos Ayotzinapa. Humanos. Sobre Ayotzinapa. Ajá. Porque es una pedagogía del terror, es una pedagogía de lo ilegal, de lo inconstitucional. Las policías hicieron detenciones en un lugar determinado en Guerrero, y el parte decía que los detuvieron en Reforma, Sí. en Aceido. Son casos reales. Es una crisis de las instituciones que pasa obviamente por muchas otras crisis. Las fiscalías, o sea, el propio Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, hoy por hoy es un instrumento político del político que está en el gobierno, y estamos viendo las resistencias para transformarla. Es un sistema de complicidades, es un sistema corrupto, que obviamente ha permeado en policías mal pagadas, en policías sin capacitación. O sea, hay incentivos perversos para no avanzar hacia una transformación de la policía y construir policías democráticas, cercanas a la gente. O sea, no es solamente A ver, la policía, a ver. son varios existe, temas sobre la mesa. Y no Bien. estoy de acuerdo con el tema de una policía democrática. Las policías deben de ser disciplinadas, educadas, capacitadas, que reciban instrucciones y que las cumplan. No podemos dejar nosotros en el criterio de las policías municipales cuál va a ser su entendimiento de policía democrática. No, pero o sea, el democrática, yo creo que lo que te refieres es a Cercanas control de a la la gente respecto de la Que la gente pueda sentir actuación de las que la policías. gente pueda sentir confianza de acudir a la autoridad más Alfredo, cercana que tendría que ser Lo que la un gente policía. tiene que sentir es el Estado de Derecho a su favor y no en contra. Lo que el ciudadano debe de percibir es que la protección de sus derechos humanos y las leyes que emanan de la Constitución se cumplen de manera no aleatoria y que podemos vivir y sostener con ellas. Pero eso es justo lo que está es diciendo, un que principio eso de no lo autoridad puedo del Estado. sentir si hay un manejo político de la justicia o de las fiscalías. ¿Cuánto gana un policía en Azochapan, Guerrero? No sé, pero En son salarios Morelos. de risa, 4,000 pesos. Esos ya te salarios fuiste alto. Sí. son subsanados por un criterio de corrupción de algún jefe de la plaza por ahí. Y le va a dar entonces el criterio al policía y al juez de ese proceso para poder vincularnos a algo tan terrible como lo que estamos hablando. Yo le diría, señor ministro Lainez, remítase a lo que dice la Constitución en su artículo primero. Piense en los derechos humanos, piense en el origen de la Constitución y después acompáñelo con el criterio de los demás ministros de la Corte. De lo contrario, mientras no haya una homogeneidad en estos criterios, van a llover amparos y tendremos que esperar, y tú estarás de acuerdo conmigo, Alfredo, a ver cuál es el criterio internacional para saber qué tratados en materia de derechos humanos tenemos nosotros en este sentido. Esto no es un criterio definitivo.
Esto tardará meses y quizás años en que lo podamos ver. Si no lo empezamos a combatir constitucionalmente desde ahorita, vamos a estar en el criterio de a lo mejor un triste burócrata que la única salida al campo que da es a reforma. Necesitamos profesionales de esta materia que hayan vivido en carne propia la lacerante situación de los derechos humanos. Alfredo. Es cierto que, y vaya, qué bueno que hablamos de lo internacional, ¿no? Porque luego escuchamos a Lainez o a los ministros, o los veremos justificando la resolución, el proyecto, cuando ya esté engrosado, cuando sepamos cuál es el fallo definitivo, obviamente enmarcándolo como es obligación en tratados internacionales y demás, ¿no? En la experiencia internacional. Y luego se confunde como el hecho del tratado, de la interpretación que ellos están haciendo y la realidad internacional. No es lo mismo la experiencia comparada que el derecho comparado mismo, ¿no? Y cuando él habla de que todas las policías del mundo actúan de esta forma, bueno, un juez constitucional, un juez interamericano como son los jueces en... Has de estar hablando de la policía de Ucrania. Bueno, hablando de las discusiones esta semana allá en la Suprema Corte de Justicia, importantes fallos respecto del Código de Procedimientos Penales, especialmente hasta hoy, siguen trabajando hoy en la tarde sobre otros, pero hasta hoy traen 3 temas importantes. Uno es el de las inspecciones, avalar las inspecciones sin necesidad de órdenes judiciales. Alfredo Lecona, de Fiscalía que Sirva y... Seguridad sin Guerra, siempre se me va ese nombre, lo tengo atorado. Y Paco Moreno, me fui con un dato sobre la mesa y además creo que ese es digamos, la principal crítica de las organizaciones de derechos humanos. En un país donde hay este número, digamos, tan elevado de denuncias sobre detenciones arbitrarias, y además tenemos muchos ejemplos que podríamos traer sobre la mesa, ¿no? En retenes, en detenciones arbitrarias, es más que riesgoso ampliar esta facultad sin los suficientes controles, porque si los controles son solamente internacionales, imagínate la dilación de la justicia. Me refiero nuevamente al artículo 1 de la Constitución que habla sobre los derechos humanos. Me refiero, como diría usted, en un exhorto a la prudencia, más que a los ciudadanos, para que los señores ministros puedan tener un criterio conjunto y poder llevar adelante este debate. Hoy inicia este debate. ¿Criterio conjunto? Porque ¿ves muy dividido el criterio ahí de los ministros? Simple y sencillamente ayer la votación así se dio. Está claro. Pero no nomás va a ser el criterio. Algunos que los ves muy conservadores, otros progres. ¿Qué está pasando ahí? Hay que sacudir el árbol, mover el avispero. México es un México distinto al de la Constitución del 17. El criterio de los jueces debe de ir de acuerdo al crecimiento sociológico de la nueva realidad. Pero a ver, nacional. Eso es lo que venía pasando. Es lo que venía pasando, ¿no? Ya no puedo yo detener a alguien en base a un criterio de cómo viene vestido, o de qué música escucha, o cuál es su preferencia sexual. ¿Eso va a ser un criterio? Tiene que ser una corte, sí, muy respetuosa de la Constitución, pero sociológicamente adecuada al nuevo rol que la ciudadanía y los ciudadanos mexicanos le estamos ofreciendo. A ver, pero México cambió. Como ves tú, Alfredo, ese es un poco el papel que venía jugando la Corte, pero después de los últimos relevos, parece que tenemos una Corte un poco más conservadora. Sí, es innegable que se está inclinando hacia ese lado, ¿no? Y todavía vamos a ver, bueno, el ministro Cosío, que es de una ala más liberal, está también por terminar su periodo, y es un problema la Corte. Se va, ¿no? A final de año. Es un problema la Corte porque es la Corte que tiene la Ley de Seguridad Interior en puerta, es la Corte que tiene ese y tantos temas más que van a marcar la vida democrática del país. El problema con la Suprema Corte, o entender de hecho la Constitución o el análisis de la Constitución, es que sí se tiene que hacer a la luz de lo que está pasando, a la luz del contexto social. O sea, no hay una mejor definición de Constitución que la de Ferdinand Lassalle, ¿no? O sea, es la suma de los poderes fácticos que convergen en un momento determinado. ¿Dónde estamos los ciudadanos, hoy por hoy, las ciudadanas y los ciudadanos, haciendo ese papel
de decirle a la Corte, de decirle a las autoridades que hace falta más controles democráticos, que hace falta más democracia, que hace falta precisar o buscar o luchar por nuestras libertades, en un contexto en el que realmente este sexenio nos ha enseñado un verdadero talante autoritario. Estamos enfrentando una verdadera regresión autoritaria en México y la Corte no está a la altura de garantizar los derechos, no está siendo capaz de garantizar los derechos. No coincido con ese criterio. Ajá. Estaría de ¿Cuál? acuerdo en la parte en donde la Corte debe de ser más progresista y más ubicada en la realidad sociológica de los ciudadanos. No estoy de acuerdo con que este sea un gobierno autoritario. Estoy poco alejado de la realidad en el poder observar que los propios ciudadanos están exacerbados. Muchos ciudadanos están pasando de una adolescencia donde se les permite hacer y decir todo, y mi único criterio es: respetemos la Constitución. Yo promoví y yo voté la ley del matrimonio igualitario y lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la nueva praxis sociológica que existe en nuestro país. Ahí es donde hay una embargo, confusión, porque lo que se está tratando de ajustar, bueno, en el caso del matrimonio igualitario, para no desviarnos tanto del tema, son los derechos que deberíamos de tener. Humanos. No es una cuestión de moda o de praxis o de una situación que se esté presentando. Pero nada más veamos lo que pasó esta semana. O sea, una cosa es lo de la Corte, que está enmarcado en lo de Santiago Nieto, un fiscal electoral que por investigar a Emilio Lozoya, que estaba investigando el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Ahí tengo mis reservas. Pero se le sacó de la ¿Por qué no lo dijo antes? ¿no? ¿Qué no dijo antes? Todo esto que le había sucedido, que le habían ofrecido dinero y una Bueno, serie de cosas. tiene una Hoy ya es, tiene una es explicación, o sea, víctima se de le su puede decir que no lo hizo a tiempo, se puede decir muchas cosas, pero el punto no es él y si resistió o no. El punto es las acciones que este gobierno ha tomado para ir desmantelando poco a poco las instituciones, mantener el control de las instituciones. No, Por al Dios, contrario, lo que este está gobierno haciendo está el fortaleciendo encargado, las instituciones. No, perdón, pero no. Hay uno que incluso La las quiere mandar Fiscalía- al diablo. Yo veo ahí más bien que ya se hablan un poquito igual, ¿no? Pero bueno, el que las mandaba al diablo y este. Pero el tema no solo es ese. Veámoslo en la Fiscalía. Veamos al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, que un día sale a presentar videos, cosa que jamás habíamos visto. A difundir, sí. A difundir videos. O sea, en demérito de un opositor, en un contexto electoral. Bueno, incluso ahora que dices eso, a ver, en esas mismas inspecciones bajo sospecha, ¿también podrían grabarte? No, Por ejemplo. eso es una limitante que tiene el 244 del propio Código de Procedimientos. Esto se refiere en quid a que la sospecha es para inspeccionar tus bienes, tus posiciones. No habla estrictamente de lo que sí era o que pudiera parecer esto, pero quisiera terminar con esto. Vámonos. No nos dejemos Concluimos. hasta tener un criterio construido, exacto, que fortalezca los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos y que no sea en detrimento de las autoridades. O sea, que la sociedad civil esté vigilante, Y que esté siga supervisando. presionando, porque la reacción de Ya me voy. Álvarez Estoy de Maínez acuerdo hoy, contigo. Alfredo Lecona, muchas gracias. Contrario. Fiscalía que Estoy de sirva. acuerdo contigo. Seguridad sin guerra, ya lo dije bien. Paco Moreno, muchas gracias a los dos, que le vaya bien, sobre todo a usted.